Buenas y bienvenidos a todos. El día de hoy les estaremos hablando sobre la introducción a las Sagradas Escrituras, presentada por Ariadny Moreno, Hanais Hook y Carlos Escudero, alumnos del 11º B del Colegio La Sede Margarita. Primeramente, la introducción, obviamente. En esta presentación queremos hacerles de una manera sencilla y lo más rápido posible también para su posible entendimiento un análisis sobre, donde primeramente se brindará información sobre los nombres de la Biblia, un marco teórico donde se desarrollan los hechos de la Sagrada Escritura. Luego se abordará un tema sobre los materiales que se usaban en la antigüedad para escribir los libros y para terminar esta primera parte, el elenco de estos. En segundo lugar, se abordará el tema de la palabra de Dios y la revelación. En tercer lugar, se estudiará el canon de las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. En cuarto lugar, hablaremos sobre el texto como tal, el texto en sí, y analizando su crítica textual. En quinto lugar, se abordará la interpretación de la Biblia en la Iglesia, para ser más específicos. Y para culminar, en sexto lugar, tenemos el estudio de la inspiración. Añadiendo esto, tenemos ciertos datos curiosos que serán de su gusto. El primer dato curioso es, aunque la cantidad puede variar según el tipo de Biblia de la que hablemos, se sabe que el texto sagrado del cristianismo, que se usa tradicionalmente, contiene unos 1118 capítulos, la mayoría de los cuales se encuentran repartidos en los libros del Antiguo Testamento. Ahora sí, empecemos. Los nombres de la Biblia. ¿Cómo se define la Biblia? No obstante, él tiene poca autonomía, es decir, que nos habla sin presentarse. No dice de sí mismo que es la palabra de Dios. El primer libro, el Génesis, no tiene un título que diga este libro sagrado en el nombre de Dios. Simplemente inicia como se trata de la creación del cielo y de la tierra. Por eso, las tradiciones modernas de la Biblia le dan una introducción antes de cada libro para el actual término Biblia. Contiene sí este paso de plural a singular. La palabra procede de griego Biblia, plural Biblión. Pero un libro pasado al latín cristiano para hablar de las escrituras con libro. Es un plural transcurso, es decir, una palabra que se usa solo en el plural. Es un escrito judío no bíblico datado alrededor del siglo II a.C. llamado la Carta de Nicea, aparece por primera vez en Grecia. La escritura es el sentido genérico, pero se trata de una referencia a la Torá, no a la Biblia. En el caso de los libros del Nuevo Testamento, se aparecen a los del Antiguo Testamento, mientras que nos dicen de sí mismo que son el sagrado, concesión del Apocalipsis. Pero entre los autores del Nuevo Testamento encontramos numerosas referencias a su Biblia. Es decir, los libros que hoy llamamos Antiguo Testamento. Para referirse a las escrituras de Israel en el Nuevo Testamento se usan diversas expresiones. Libro siempre como referencia a un libro concreto. Libro del profeta Isaías, libro de los Salmos. Letra aparece una sola vez en el Nuevo Testamento para designar la escritura. Además de una referencia acompañada del adjetivo sagrado. La letra es verdad. El Nuevo Testamento aplica a los escritos también las referencias del adjetivo sagrado. San Pablo habla de los santas escrituras. La expresión más habitual es las escrituras. También el singular de la escritura. La diferencia entre el plural y el singular merece un complementario. En los evangelios sinópticos y en los hechos de la escritura se refiere siempre a una película concreta y no al conjunto de los escritos. Un dato curioso. El versículo más extenso de la Biblia consta de unas 80 palabras, y es incluso más largo que el más corto de los salmos del libro sagrado del cristianismo, el Salmo 117. Este versículo es Esther, versículo 8, capítulo 9. A continuación, daremos inicio al marco histórico bíblico. Aquí se detallarán las diferentes
épocas y momentos que se vivió en la historia de la composición Marco bíblica. teórico, periodo patriarcal. Abraham nació en el 1850 a.C. en Ur, capital de Sumer. Ur tiene su propio sigurat, torre escalonada, dedicado al dios Sin y a su consorte Nigal. Este sigurat es el mejor conservado de todos los tiempos de Mesopotamia. Estamos en los tiempos de la gloria Humarabi, el rey de la Babilonia antigua. La vocación de Abraham nos relata hermosamente desde el capítulo 12 de Génesis y todo su itinerario histórico desde aquí hasta el 25 capítulo del mismo libro. El Señor continúa la historia salvífica con su descendencia: Jacob, Elías, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscara, Zabalón, Diná, y en su esclava de esta, Gab-Aser. Jacob es Raquel, José, Benjamín, y su esclava Dan y Neftalí. Periodo de Josué y los jueces, conquista de Canaán y la lucha contra los filisteos. A esta época se le llama periodo de los jueces, ya que no existía un poder centralizado, monarquía, y la sociedad era antigua y igualitaria. De vez en cuando, en los momentos de peligro, aparecían caudillos efímeros, como por ejemplo Otoniel, Sansón, Jefer, Débora, Saúl. Saúl representó la transición del sistema tribunal dinamanciado con líder, juez, un sistema Salomón, antojado de Israel y Mujer. Reinó durante 270 a.C. Ese mono se fue un periodo del reino de Israel. El reino se cumplió en época de desarrollo comercial internacional en Israel entre Asia y Egipto. Salomón organizó la administración pública sistema de recaudación de impuestos que permitió emprender grandes obras: urbanización de Jerusalén, construcción de un palacio real y edificación del templo. No pasó la historia de Israel como el empleo de la sabiduría humana, cosa que no impidió que también quisiera la mano para los jóvenes. 322 a.C. Caída del reino del norte y deportación de sus habitantes. Ananias, por Salomón II, dio a renacer el poderoso imperio que dominó durante 200 años las tierras del oriente explorado. Los asirios, estos conquistaron la mayor parte de Mesopotamia y fueron asirios palestinos. En el templo que inició el conflicto entre judíos y samaritanos. Los samaritanos tuvieron la noble intención de unirse a los judíos en la difícil tarea de reconstruir el templo, pero estos fueron rechazados por Zorobabel, Isaac, Josué y Nehemías. Y entonces hay una gran enemistad entre unos y otros. Los samaritanos, ofendidos, se ocupieron a dicha reconstrucción del levantamiento de las murallas del templo. 175-174 a.C. El rey del Antiguo, 4 edificios. Lucha incansablemente por enemizar al pueblo judío, desatando por lo tanto persecuciones cruentas contra los residentes judíos. Y esto acontecía que en todo el imperio griego, este era el único pueblo que aún no había asimilado el fenómeno de las costumbres helénicas, y mucho menos los sacrificios a los dioses paganos. a.C. Inician las guerras macabeas con Matatias y Contigo. Este era un sacerdote de la aldea de Jeconí que albergaron que sospechaba sacrificar a Zeus. Dio muerte a este y al oficial sirio. A la muerte de Matatias era encargado con la causa de sus hijos Macabeo, Fuerte y Salas de Rey. 134 a.C. Juan Icano I, tercer hijo de Simón Pablo.
pero desde Antígono, quien es literalmente decapitación y completamente definitivamente la dinastía Amonea. Pero puso por explotarse en la línea familiar de los Amoneos y se casa hermosamente de Carlos II. María Meses I. Así es entronizada como rey de Palestina. Él se hizo el privilegio de nombrar a su arquitecto a su sacerdote. Antes del punto inicia la reconstrucción del templo bajo la lluvia del patrocinio de Grande. Todo esto se hizo buscando congraciarse con los judíos a pesar de que solía sacar el tumbo del rey David para el altar, cosa que quería los sentimientos religiosos y culturales de los judíos. Nacimiento de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Muerte de Herodes el Grande. Nacimiento del movimiento católico revolucionario. Inspiración en la que se habla. Así los celebres solamente aparecen del año 44 de para contar su historia a partir del año 96 de Cristo. 70 después de Cristo, destrucciones de Jerusalén con su respectivo templo fortizo. Los judíos fariseos y maestros de la ley, presididos por el rabino Yohanan ben Zakkai, se ponen a tratar de rehabilitar y tratar las tradiciones cristianas purificando el reino de toda secta o doctrina que lo contamine. De aquí donde se da el conflicto definitivo y total entre el judaísmo y el cristianismo. Tiene para que esto el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. 135. Después de Cristo, de una revuelta mundial contra Roma. El emperador Adriano ganó la ciudad de Judea y construyó sobre su primer nueva ciudad. Allí el Capitolino, y sobre los escombros del santuario, levantó un templo a Júpiter, adornado con una estatua en cuatro de Belén, la entrada de la ciudad. Después de para todos los judíos de permanecer. Adriano sigue entre los judíos de izquierda. La tierra prometida a Abraham y a sus hijos. El 6 de mayo de 1948, la ONU creó de nuevo la Estado Católica Sinónica como capital a Madrid. Jerusalén, la ciudad santa, fue dividida en dos partes. Israel recibió la parte moderna y menos importante, y Jordania la ciudad griega o histórica. Ahora hablaremos sobre los materiales utilizados durante la elaboración de la Biblia en sus principios. Tenemos el papiro. El papiro es una planta que crece en los pantanos y al lado de los lagos poco profundos, especialmente exuberantes en Egipto, en el Valle del Nilo para ser más específicos. Los papiros venían utilizados por diversos fines, entre los cuales tenemos la producción de material para escribir, llamado también papiro, y este era una hoja que medía de 10 a 29 centímetros de largo y 20 a 30 centímetros de ancho, pero las dimensiones originarias eran de 25 de ancho y 18 ancho o 20 centímetros de largo. Las pieles. La técnica de preparación de las pieles se desarrolló especialmente durante el siglo III a.C. en la ciudad de Pérgamo, Asia Menor, de la cual los pergaminos han tomado el nombre. El uso de la piel de los animales, sobre todo de ternera, de cabras o de ovejas, como material para escribir es muy antiguo. Existe un manuscrito de piel del año 2000 a.C., el cual los hebreos comenzaron a usar formatos utilizados para lo que se utilizó al hacer las diferentes formas de escritura en la Biblia. Aquí tenemos los rollos y los códices. Los rollos. En esta parte es interesante saber que el autor de un libro no escribía sobre un rollo ya preparado, sino sobre hojas sueltas, de lo que permitía intercalar
nuevos materiales antes de coserlos e incluso le permitía cambiar el orden en el que estos estaban, ya que era un método de solo cortar y pegar. Cuando el autor consideraba que el libro estaba listo, hacía copiar el texto en un rollo preparado con el largo medido para contener exactamente el texto. En este proceso no era difícil en el que el último momento una página suelta viniera metida en un lugar equivocado, ya que si al autor no le gustaba lo que había escrito o resultado final, el libro podría permanecer así o simplemente lo podía cambiar en el orden. La largueza de un rollo de papiro tenía una medida de 7 a 10 metros. Las obras breves necesitaban menos espacio, pero raramente el límite superior venía sobrepasado. La largueza máxima dependía no de la elaboración en el momento en el que se pudiera producir el rollo, sino de la comodidad del lector. Un rollo de más de 10 o 11 metros era demasiado largo y complicado de manejar para el lector. Normalmente, un rollo cuando tenía solo una obra, si el texto era demasiado largo, se utilizaban 2 o 3 rollos. Entre los libros bíblicos, los 5 libros de la Torá venían copiados normalmente cada uno en un rollo. De ahí el nombre Pentateuco. Es probable que la actual división de algunos libros se deba no a motivos de contenido, sino a la capacidad del rollo. El códice. El códice está constituido por diversos cuadernos, es decir, de hojas pegadas en 4, específicamente, o por dar un ejemplo, que unidos forman un fascículo. Los primeros códices cristianos fueron tendencialmente del tipo fascículo único, con una capacidad máxima de 200 páginas. Aquí tenemos el siguiente dato curioso. De todas las palabras que contiene la Biblia, Señor es una de las más repetidas. De hecho, la podemos encontrar unas 18.000 veces en el texto sagrado, lo que implica que se puede encontrar en promedio unas 2 veces por cada 100 palabras. Hacienda cardenal y arzobispo de Canterbury. Langham hace una enumeración que se difundió rápidamente sobre la Vulgata. Entre los primeros autores de la cita de la escritura, teniendo una cuenta en la división en capítulos, encuentra Santo Tomás de Aquino. Sucesivamente hubo varios intentos de subdividir los capítulos en unidades menores. Para el A.T. usaban hoy los versículos propuestos del Dominico Sant Pagani. En la división de la Biblia latina del 1527, en cambio, su división en los versículos de la NT no tuvo éxito. Un prosperante Robert Stein en el 1503 y en el 1559 hasta Ginebra la división de los capítulos en versículos que después se imponen. Primero lo hacen sobre el NT, que lo publicó en el 1551. Luego, en el 1553, publicó una Biblia completamente en francés, con una enumeración de todos los versículos. Un dato curioso. Otro de los números que constituyen una de las curiosidades de la Biblia es el número 40. Este número se repite en sucesivos meses. Durante 40 días llovió durante el diluvio. Durante 40 años vagó por el desierto el pueblo de Israel. Durante 40 días ayunó Jesús en el desierto. Sin duda es un número con un significado especial en la Biblia. A continuación les hablaremos sobre las lenguas de los libros bíblicos. Las lenguas. La Biblia ha sido escrita en 3 lenguas: hebreo, arameo y griego. Estas se dividen de diferentes formas de acuerdo a los testamentos. Los libros escritos en griego, ya que conservados solamente en griego, que son los libros del Antiguo Testamento, pero pertenecen a la Biblia hebrea y que se denominan Deuterocanonios.
La historia de Jesús narra la historia de la serpiente. En este caso sostiene que todos estos textos son del original mítico que está perdido. La causa de su existencia se encuentra ahora no se conoce. Nuevo Testamento, el caso del Nuevo Testamento, es el libro que el primero se entrega y hace escritos originalmente en griego. Solamente es posible el Evangelio de Mateo, que tenemos una sentencia particular de Hierápolis, citado por Eusebio de Cesarea, había escritos en hebreo y después traducidos al griego. Pero no tenemos ningún fragmento de Mateo ni inclusión ni en hebreo. Por otro lado, el texto de Mateo nos ofrece el mismo donde se revela una traducción. Por tanto, hoy se piensa que no hay un Mateo en lenguas de mítica. Aquí, probablemente se refería a una colección de 33 elementos. El evangelista emplea como fuente para Félix Robert, que el Nuevo Testamento haya escrito realmente griego y sorprendente. Jesús probablemente sabía hablar el hebreo del griego, pero su lengua madre era el arameo. En cuanto se refiere a los campos de lengua madre, sea el arameo, con excepción de Pablo, que era hebreo nació en la lengua de lengua griega. La lengua del Nuevo Testamento es griego llamado koine, como inicio del griego clásico. Al interior de esto mismo común, cada autor tiene su propio estilo. El griego más elegante del Nuevo Testamento pertenece sin duda a Prólogo de Lucas, mientras que el extremo opuesto en el griego del Apocalipsis resulta un poco extraño y contiene errores de síntesis. Una de las características generales del griego del Nuevo Testamento es que contiene muchos semitismos, es decir, palabras y expresiones que vienen de las cosas semíticas. El hebreo y el arameo. Otro dato curioso. Aunque sea difícil ubicarlos en una escala de importancia, sin duda uno de los más sorprendentes fue cuando Jesús alimentó a unos 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Esta gran hazaña, que constituye una de las curiosidades de la Biblia, la podemos encontrar en el libro de Mateo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que nuestra presentación haya sido de su gusto y que, adicional a eso, los conocimientos que les hemos impartido han sido adquiridos con perfección. Les agradecemos su atención.